Hola, espero que estés muy bien. Hoy quiero contarte acerca de la implicancia que tienen las vidas pasadas con los aprendizajes de nuestra historia del presente y cómo esto repercute o influye. Por ejemplo, cuando a través de historias que iba haciendo o más bien información que iba recopilando a través de las personas a las cuales les hacía terapias regresivas, esto con el tiempo fue mutando a algo que le llamé karma healing porque significaba trabajar mucho con la liberación de historias donde había muchos desequilibrios. Quiere decir que más que el karma como un problema, como un castigo, la experiencia lo que nos llevaba era encontrar podríamos decir, una integración de ambos aspectos donde tú podías traspasar etapas donde habían polaridades y llevarlas justamente a un aprendizaje final que te diera a través de este viaje de dos polaridades, experiencias, podías hacer el engranaje y entender cuál era el viaje final integrando ese aprendizaje. A través de las experiencias que también fui haciendo en mí misma, donde fui recopilando muchas vidas, ya de hecho hasta el día de hoy sigo constantemente en este trabajo interno, no desde una perspectiva desde la cual me interese saber específicamente qué fui en otra vida, sino más bien observo mis desequilibrios en el presente, comprendiendo que hay cosas que si bien estoy viviendo y que tienen una apariencia, ¿no es cierto?, de una trama del día a día, hay situaciones que te van mostrando que la raíz viene desde un aspecto mucho más profundo. Por lo tanto, no basta solo trabajar en tus heridas de la infancia, con tus padres, con tu árbol genealógico, sino que también hay experiencias que necesitamos integrar que vienen de historias donde queda mucha carga emocional atrapada, que es lo que le llamamos traumas, fobias, y por otro lado quedan creencias arraigadas que están relacionadas a todo lo que es como estos programas automáticos que quedan sumergidos en nuestra mente subconsciente y vamos repitiendo esos programas, estas fobias, estos miedos para ir creando en el presente el acople de estas resonancias que vienen de historias del pasado. Te voy a contar acerca de las 5 heridas de la infancia, ¿ya? Y cómo las fui entendiendo también a través de esta relación con vidas pasadas. Bueno, primero la herida del abandono nos habla mucho, ¿no es cierto?, de la soledad. Tiene como principio una creencia que está relacionada al vacío, a la nada, a como que no existe nada, por ende, este vacío, que en realidad lo podría traducir como el miedo y a la vez también la falta de amor o la necesidad de amor, nos lleva a todas las experiencias que están relacionadas con la pérdida. La pérdida en sí nos va a llevar a escenarios donde hayamos vivido historias donde perdimos a nuestros padres, ¿no es cierto?, que generan una tremenda transformación en nuestra vida porque nos hace llevarnos hacia entregarnos a nosotros mismos la responsabilidad de cubrir ese rol que ya no lo tiene ese progenitor. También connota con experiencias de pérdidas de hijos, de abortos. Está muy relacionado a vidas donde hubo mucha carencia, por ejemplo, memorias de ser mendigo, de tener mucha pobreza, de pasar hambre, de sentirte también excluido, memorias donde fuiste una persona, por ejemplo, un inmigrante, por eso vas a sentir que no tienes raíces. Se van a dar también situaciones donde tú te empiezas a sentir como muy dependiente de los demás a través de el entregar mucho o a la vez cerrarte por miedo a amar, ¿ya? La creencia raíz que nos lleva la memoria
de la herida del abandono es el miedo a amar, porque detrás de la falta de amor hay un vacío y ese vacío, como explicaba hace un momento, nos lleva a esta memoria de sentir que no hay nada. Por lo tanto, siempre trato de buscar alrededor a alguien que me dé esa apariencia de que ahí está el amor. Por otro lado, ¿no es cierto? Todos los aspectos que estén ligados a las pérdidas también van a connotar con el abandono, incluyendo pérdidas, por ejemplo, a través de tragedias, ¿ya? En esto entendí que por lo menos en personas que tenemos harta vida pasada, por lo menos en mi caso, entendí memorias donde había perdido todo a través de un incendio, donde perdí todo a través del agua, donde perdí todo a través de, por ejemplo, en otra vida me vi cayéndome como de un riesgo, no sé, de una montaña, por lo tanto era como la tierra. Y también, y connotaba un poco con el aire, porque era como en altura. Por lo tanto, todas estas experiencias de derrumbe también era la otra, nos van llevando como aprendizaje a experimentar todos los elementos que son fuego, tierra, agua, aire, y por ende desembocan en todas estas experiencias para equilibrarnos desde el comprender que todo eso está dentro, hasta que comprendemos cómo es lograr esa armonía interna. Por lo tanto, la pérdida económica, la falta de alimentos, la falta de dinero, las hambrunas, ¿no es cierto? Todas esas situaciones que hablen como de carencia nos llevan a la herida del abandono. En cuanto a la herida del rechazo, en vidas pasadas está muy marcada con esto de las apariencias, ¿ya? Nos llevan como mucho a esta sensación de tener que ser como se espera que seamos frente a una sociedad que, por ejemplo, va a enjuiciar si tú eres diferente. ¿Ya? ¿Qué significa ser diferente? Por ejemplo, tener dones psíquicos, haber sido bruja en una vida, que te quemen, haber sido considerado hereje, haber tenido un acto como de rebeldía frente a la sociedad. También se va a dar, ¿no es cierto?, si eres de un sexo contrario al esperado, se va a manifestar también esta herida del rechazo, con todo lo que implique el sentir la limitación de habitar tu género en esa vida. Por ejemplo, sentir que ser mujer es limitado, tal vez el ser hombre te significa tener éxito, por lo tanto, el rechazo marca muchas experiencias que están relacionadas al deber ser, a cómo debo mostrarme en la sociedad y qué debo tener. Desde ese aspecto, connota la herida del rechazo un poco con el abandono, porque para sentir que no me quedo sola o solo, ¿no es cierto?, frente a una sociedad, al mundo, tengo que buscar cómo encajar. Para buscar cómo encajo, tengo que generar una cierta apariencia, una adaptación. Es decir, si soy demasiado, por ejemplo, rebelde, no encajo con la sociedad, por ende, o me voy en contra de eso y me aíslo o me castigan, o por ejemplo, callo mi rebeldía, ¿ya? Y trato de ponerme en un personaje que no es acorde a mi esencia. Entonces todas estas adaptaciones conllevan esta sensación de mentira también frente a no saber reconocer cómo somos, quiénes somos, qué nos gusta, y es como esta adaptación, ¿no es cierto?, para sentir que encajamos con un molde que es socialmente aceptado. Si hablamos desde un aspecto más como transgeneracional, que también obviamente se entiende que se vincula a memorias de lo que es, por ejemplo, la maternidad, de qué es aceptar tu rol frente a la sociedad, que es, por ejemplo, pararte como mujer siendo aceptada como
desde el ser una madre que no abandona, que se abandona a sí misma, pero no abandona al hijo. Entonces esos condicionamientos también se van alineando con esta herida que connota también con la figura de nuestro linaje, de nuestra madre, por decirlo así, en nuestra vida presente, pero que se acoplan a las memorias emocionales, a nuestro sistema de creencias que se relaciona con vidas pasadas. La herida de la humillación es una herida que connota mucho con la culpa. Dentro de la culpa se puede encontrar todo lo que tú consideres que no es moral, ¿no es cierto? Aquí, en mi caso, yo la herida que más marcada tenía, aparte de la del abandono, es la de la humillación, y pude entender de mis vidas pasadas que había sido, por ejemplo, una persona que sacaba provecho de ciertas situaciones, por ejemplo, al robar. También tenía muchas vidas donde había sido como prisionera, donde me habían encarcelado. También habla mucho de vidas donde tú mataste, donde cometiste actos que socialmente están mal. Por ejemplo, recuerdo una vida donde fui monja y vivo una experiencia de aborto, por lo tanto era como, ahí era más fuerte todavía la experiencia porque estaba alineada con un sistema de creencias religioso. Entonces era como esta idea de cometí un pecado y ¿dónde me voy a ir? Al infierno. Y es como, es tan grande ese peso que queda en el alma, como desde la culpa de no debería, esto está mal, que viene desde el lineamiento de juicios que emitimos frente a lo que está bien, está mal, está etiquetado, sin comprender el plan del alma, que en el plan del alma decidimos participar en ciertas experiencias que podríamos relacionar como negativas porque tienen una connotación de dolor, pero que para el alma, como desde una perspectiva espiritual todo es neutro, es necesaria y es importante para adquirir una experiencia. A través de esta experiencia, ¿no es cierto?, de las heridas de la humillación, te están enseñando mucho vidas también donde hubo abuso sexual, donde hubo violencia, y lo que te está regalando esa experiencia es aprender el respeto. El respeto que parte primero hacia ti y que también conlleva, ¿no es cierto?, el respeto, saber cuál es el límite con un otro, hacia el respeto, hacia ti misma, hacia un otro y hacia la sociedad, desde una perspectiva que te permita comprender que todo lo que viviste se relaciona con este aprendizaje, que es como una elección del alma, donde todos los participantes estuvimos de acuerdo en que los hechos ocurrieran de esa forma, aunque para nuestra mente, ¿no es cierto?, consciente nos cueste entender. El alma sabe qué es lo que quiere realmente experimentar y que esa situación está acordada desde el alma. Por ende, cuando nos quedamos como desde un aspecto de carga emocional, lo que vamos a sentir es que estamos en una constante, podríamos decir como contradicción interna, donde vamos a sentir que todos los actos que hacemos y estén equivocados son enjuiciados, vamos a tener una crítica muy dura frente a lo que debería haberse hecho y la falta de aceptación frente a lo que fue y es tal como se había acordado. La otra herida importante es la herida de la injusticia. La de la injusticia tiene que ver mucho también con esto que comenté del juicio, ¿ya? Siento que es la que más connota con todas estas experiencias donde sentimos que no podíamos mostrar nuestra forma de ser real, nuestra verdad, y que si de alguna manera lo hacíamos, estaba en contradicción con lo que según la sociedad debería ser. Es como, ¿no es cierto?, estos aspectos de
sentir que un rol determinado, por ejemplo, de un hombre y una mujer que se comprometen, ese compromiso tiene como una palabra, ya es como el honor a tu palabra. Ahí también connota un poco con la herida de la traición, ya porque esto del compromiso también lo fui entendiendo desde esta vereda de dar tu palabra. Ya, pero desde la injusticia, digamos que todo lo que implique también un compromiso, que es, por ejemplo, el dar tu palabra al casarte. También me veía en otra situación como cuando una es como un soldado, ¿no es cierto? Y jura la lealtad a la corona, ya como defender. Esos juramentos son como promesas tan fuertes que quedan almacenadas como lealtades. Y esas lealtades después se vuelven como una especie de condicionamiento. En torno a la injusticia, podríamos decir que está relacionada también a toda esta crítica, a todos los condicionamientos sociales que implican el desequilibrio, ¿ya? Es como aquí en la injusticia vamos a encontrar todas las divisiones. Las mujeres somos maltratadas, los hombres son maltratadores, eh, los hombres abusan del poder, las mujeres no tienen voz ni voto. Todas esas como expresiones que hablan un poco desde un sentido de desequilibrio nos llevan a banderizarnos en una posición. Entonces, por ejemplo, cuando nos vamos quedando con aspectos de cosas que no deberían ser como sucedieron, por ejemplo, es como estar en una lucha de ideales. Los ideales en sí, si los vemos desde una connotación de unidad, lo que estamos intentando siempre reconciliar son esos ideales que tienen que estar alineados desde adentro de mí para que se puedan manifestar afuera. Si yo, por ejemplo, me abanderizo con una posición, por ejemplo, muy feminista y estoy como en contra de los hombres, lo que voy a estar generando es que ese sentimiento de injusticia que siento me reste a mí misma mi fuerza de lo que es la energía masculina. Por ende, voy a estar en una lucha constante frente a los hombres, frente a todo lo que implique la autoridad, y me voy a sentir luchando por una causa que va como frente a mis ideales, que la voy a sentir como algo noble, pero que me hace estar en una división interna. Por lo tanto, es como un sentido de injusticia desde esta justicia ciega que tiene que ver con que nos vamos polarizando y por ende, si solo pensamos, por ejemplo, en defender un aspecto de una situación, lo que voy a estar generando y creando es que se dé la otra polaridad para demostrarme que tengo una superioridad frente a eso. Por lo tanto, puede ser que venga una época donde otra vez las mujeres, que es lo que está pasando ahora, pero lo estamos llevando ahora más a un equilibrio, es como si las mujeres nos pusiéramos en un estado de superioridad frente a los hombres, generaríamos otra vez una lucha, una división. Por lo tanto, ese ideal de justicia volvería otra vez a tener un desequilibrio. Y todo lo que está en desequilibrio genera esta injusticia. Por lo tanto, es importante entender que lo que me parece injusto, por otro lado, está teniendo una repercusión que lleva, por ende, a encontrar el equilibrio entre ambas partes. Tengo que no irme de una vereda a la otra, porque en ninguna de las dos está el equilibrio. El equilibrio está cuando me centro en el acuerdo de esas partes y tomo toda esa fuerza y también integro la debilidad para empezar a trabajar desde esa comunión. Y la última herida, que es la de la traición, bueno, ahí hablé una parte como que la conté en la parte recién de la injusticia, que eran estos compromisos, acuerdos, que está muy relacionado como con dar la palabra. Y
la herida un poco de la traición también me ha llevado mucho a reflexionar en el sentir que las personas defraudan frente a lo que deberían ser. Ya es como muy desde la mentira. Ha sido todo un viaje entender esto de las mentiras, de las apariencias, porque creo que es lo que más oculto está, lo que más normalizamos y no entendemos por qué hay tantas traiciones, por qué la gente tal vez cuesta tanto que sea sincera, porque tenemos muchas mentiras internas. Entonces desde acá, desde la herida de la traición, ¿qué es lo que encontramos? Bueno, obviamente las infidelidades, las deslealtades. Hay que entender el para qué se da una infidelidad. Y viene mucho desde la carencia de la valoración y también de la carencia en el reconocimiento. Cuando estoy buscando a través de las demás personas que me vean, por ejemplo, esto nos lleva mucho a la apariencia. Si estoy buscando ser una persona que es vista por su belleza, si estoy buscando ser reconocido o reconocida porque tengo un estatus, porque tengo dinero, me está llevando, ¿no es cierto?, a generar una apariencia de estabilidad, de solidez, de sentir que de esa forma estoy siendo parte de estos ideales, de estos deberes ser de la sociedad, pero me hace olvidar quién soy, ya sin esa belleza, sin esa apariencia, sin el tener. Y eso significa que me empiezo también a generar una serie de caretas. Es como el lograr a través de apariencias, a través de una cierta manipulación, acomodarme y adaptarme frente a los demás. La traición también nos lleva mucho a un aspecto de querer tener todo bajo control, de que todo se vea bien, de que todo sea como muy, muy perfecto, desde este idealismo para sentir que de esa manera estamos siendo integrados en un mundo que pide que tengamos ciertas características. Por lo tanto, todos participamos un poco de esta mentira, ya de decir, yo tengo este estatus, yo tengo este conocimiento, yo tengo estos logros, yo me veo de esta manera. Entonces, cuando empezamos a construir estas mentiras, y que también decía están muy relacionadas a las estructuras del compromiso, por ejemplo, si doy mi palabra y rompo esa palabra, que es como un juramento, casarse es un juramento. Lo que decía jurar lealtad frente a alguien por defender un ideal es tu palabra. Y eso, cuando tú la rompes, te traicionas. Y eso es como ir en contra de ti. Por lo tanto, es como el sinceramiento de sí mismo es lo que hace que podamos encontrar esa libertad para realmente vernos desde una perspectiva más global. Bueno, espero que toda esta información te sirva, te enriquezca, te haga sentido. Siempre creo que hay cosas, ¿no es cierto?, que en la vida nos va poniendo como estas señales para que podamos profundizar un poco más. Con esto no quiero decir que todas las personas deberían hacer una sesión de vidas pasadas. Es más bien cuando hay situaciones como muy atascadas en alguien que no logra como liberar. Es como una posibilidad que tengas que ir un poco más profundo, un poco más allá de lo que usualmente irías. Si cuento así como unos casos específicos de liberación que he visto en otras personas para que entiendas la profundidad de esto, vas a entender quizás por dónde, más allá de lo que te conté de las heridas, te puede servir. Hay memorias emocionales tan guardadas, tan fuertes, como decía, los traumas y fobias, que en personas que han tenido tendencia al suicidio
he llevado justamente a la persona, decir, hemos ido en ese viaje a profundizar que el origen de crisis de pánico, que el origen de querer huir por ejemplo, de sentir sus emociones, está en otras vidas donde se había buscado usualmente el camino de suicidarse. Es como una medida muy común a la hora de huir, ¿ya? Otra persona, por ejemplo, han venido con situaciones ya como de conjuros, de hechizos, donde han sentido mucha carga que no entienden. Algunas personas a veces a través de sueños les van diciendo, les van dando esas señales, esa guía, y lo toman un poco en consideración, y claramente cuando abrimos este mundo interno, inconsciente, vamos comprendiendo esta liberación que tenía que ver mucho con rituales, ¿ya? Entonces, para que también no se malentienda, acá no significa que siempre te vas a encontrar con cosas malas, ¿ya? Tampoco es ese el objetivo. El objetivo es integrar el aprendizaje uniendo las polaridades, es decir, si en una vida, por ejemplo, tuve una tendencia suicida, a huir, en otra vida voy a tener toda la otra tendencia, que es a enfrentar, ¿ya? A estar como ahí haciéndome cargo de la situación. En ambos casos, podríamos decir que estamos en extremos. Si yo ya viví ambos extremos, como una tendencia de esto que decía de los idealismos que tenemos, vamos a decir, es mejor enfrentar como sea que salir arrancando. Otra persona desde su experiencia puede decir, mejor arranco porque si enfrento dejo la escoba, así como que hago algo como destructivo. Entonces, cuando nos abanderizamos en una posición, que es lo que hablaba de estos extremos, estamos otra vez en este desequilibrio. ¿Y cuál sería el punto medio? Es integrar esta vida o esta tendencia a huir con esta tendencia a enfrentar y generar esa unión. Esa unión me abre a un nuevo camino, que significa, por ejemplo, ser capaz de enfrentar situaciones en los momentos adecuados sin salir huyendo, pero sin también estar en un ánimo de lucha o de, podríamos decir, de pelea con un otro. Ese es como el unificar estas experiencias, lo que hacen es que tú comprendas que estás polarizado a veces porque hay una situación que no logras liberar desde la culpa, desde el sufrimiento, desde el dolor, y por ende a veces estás viviendo justamente en la polaridad que no quieres porque no has logrado integrar el equilibrio. Y cuando hacemos este tipo de integraciones, es que empiezas a crear ese tercer camino, esa tercera opción que te da como esa calma interna. Si quieres saber de estas experiencias, si quieres conocer más del training que realizo de vidas pasadas, que es como un viaje a tu interior, a tu autoconocimiento, puedes verlo a través de mi página, que la voy a dejar acá. Y así puedes interiorizarte de si de esta propuesta es para ti a través también de la selección que hago, porque no trabajo con todas las personas, porque implica también estar abierto a dar un paso, a profundizar en ti. No es solo venir como una experiencia y quiero conocer y quiero como hacer un tour, no, esta es una experiencia como muy enriquecedora, más allá del mirar el para qué vives, es decir, qué fuiste en una vida, es entender el para qué es lo que tienes que realmente ir a reconocer en tu interior para dar un paso hacia adelante. Es como hacer un acto de liberación donde tú eres quien se compromete a dar ese paso consigo mismo. Así que ahí cuéntame si has tenido alguna experiencia de vidas pasadas. Te dejo un gran abrazo. Gracias por estar aquí